La primera vez que se presenta la oportunidad de escribir un libro, siento que yo tenía el libro de alguna manera escrito en piezas sueltas en mi cabeza. ¿De qué hablo todo el tiempo? ¿Qué es lo que de pronto me mueve y qué es lo que también se convierte en algo esencial para mí? Y lo fui metiendo, todas estas piezas estaban sueltas y se fueron uniendo también como un rompecabezas. Y cuando empiezo a leer el libro, es una confrontación personal muy difícil y se convierte en una terapia personal. ¿Qué relevancia puede tener un libro hoy en día cuando la gente está totalmente clavada en sus teléfonos celulares, cuando está consumiendo vorazmente información, cuando nos preocupa más la vida de los demás que nuestra propia vida, cuando estamos viendo cantidades de personas disfrutando el dolor y la desgracia de terceros, cuando vivimos también en una sociedad donde hacerle daño al otro a través de las redes sociales se convierte en una especie de deporte continuo. Yo dije, bueno, este libro se tiene que convertir en una herramienta, en una buena herramienta, en una herramienta donde debe existir la oportunidad de que la gente haga lo que yo hice, que fue una introspección personal, para de la narrativa de las experiencias, de lo que yo había conocido, de la información que estaba suelta, de pronto transformarlo en un texto de valor. En el libro hablo particularmente de uno de los momentos más complicados, que es el ejercicio, de donde te enfrentas a la primera página. ¿Cómo quieres iniciar este libro? Y les voy a leer brevemente esto porque así empezó todo el libro. Y dice: nuestra vida es un tren que va haciendo diferentes paradas a lo largo del camino. Cada parada simboliza una estación en la cual se sube o se baja gente. La presencia de cada pasajero en ese tren personal tiene siempre sentido y cumple un propósito en particular. Nadie jamás abordará nuestro tren solo porque sí. Y aquí se desprende todo. Es un análisis de cómo debemos de quitarnos nuestros apegos, cómo debemos de quitarnos también de la mente que podemos controlar las acciones y la mente de los demás, y cómo realmente es que debemos de vivir nuestra vida en paz a través del perdón en muchos sentidos y de quitarnos los lastres personales. Y vienen después entrelazados muchos eslabones de creatividad, de los cuales vamos a platicar. Tuvimos que ir a Tepito y fuimos a la Galería José María Plaza. Conmigo estuvo también Shona Porras, licenciada en Labores, también que me acompañó cuando trabajaba conmigo en Disney, de las pocas damas licenciadas en Labores también. Y tuvimos que asistir a 4 clases de 4 horas cada clase y nos graduamos escribiendo un ensayo. O sea que no crea usted una de que fue nada más que ya hacemos así. Pero era tan hermoso comprender la naturaleza del amor como parte del calor mexicano, de la manera en la que también nos acompaña la vida. Aquí está mi hermano, que es una de las personas que también amo profundamente. Y a mi hermano le debo muchísimas cosas. Le debo mi preparatoria, le debo el que me haya impulsado en la vida, le debo risas, pláticas, momentos maravillosos. Pero también le debo el que él me haya presentado a Chava Flores. Y con la música de Chava Flores aprendí algo que era más la fineza de cada uno de sus textos. Y eso está perfectamente también apuntado ahí, Madeleine. Entonces, así es como llegamos a eso. Como bien me gusta hacer hace un momento, mi carrera es producto de la transición de los medios de comunicación. A mí me toca crecer en México en la década de los años 70. Ahí describo un poco cómo nosotros fuimos una familia de clase media que nació en la colonia Roma, y de ahí nos fuimos a vivir en la colonia del Valle por una suerte también del destino.
soy crítico? Soy crítico porque en 1977 en México se instauró el primer sistema de cable que se llamaba Cablevisión. Nosotros tuvimos la fortuna de que ese sistema de cable llegara primero a la Colonia del Valle y poder verlo. Y recuerdo mucho que con mi hermano, con mis hermanas, con mi familia, nos sentábamos a ver los programas de Estados Unidos. Y ahí venía la comparativa de por qué México tenía un tipo de televisión y un tipo de artista y un tipo de música, y por qué Estados Unidos hacía la televisión de una manera diferente. ¿Por qué había mejores actores? ¿Por qué había mejores cantantes? ¿Por qué la televisión se producía de mejor manera? ¿Por qué teníamos series aquí en México como La Criada Bien Criada, y en Estados Unidos pues tenían El Crucero del Amor, Starsky Hutch o Kojak, que son contemporáneas de esas series? Entonces, creo que como no pasa con la mayoría de la población mexicana, nosotros sí tuvimos la oportunidad de comparar y de decir qué puede ser mejor o qué puede tener una mayor factura. Y a partir de ahí empieza este viaje por los medios de comunicación. Recuerdo también que empezó a oírse la radio en México en inglés, en FM, a partir de la década de los 80. Y ahí también había música diferente a la que ponían en AM. Y esas estaciones de FM, como fue el caso particular de Rock 101 y el caso particular de WFM en su momento, también se convirtieron en un parteaguas para mí, para decir qué tipo de música me gusta y qué tipo de música está bien hecha. Luego llegaría MTV en 1981, y la década de los 80 sería también para mí como una universidad para aprender de música, para ver cómo los artistas ingleses y los británicos, como Michael Jackson y Madonna, estaban realmente en un lugar aparte, en un templo tan grande como en el que estamos viviendo y tan hermoso. Y viene Live Aid, y viene We Are the World, y viene Band Aid, y viene YouTube, y viene The Cure, y viene Depeche Mode, y viene toda esta música que para nosotros los jóvenes de los años 80 era como increíble que existiera. Pero luego llega el rock en español, y llega el rock en español representado por unas figuras espectaculares de España y de Argentina, y ahí estamos nosotros con nuestro rock mexicano en la penitas, como en los mundiales, como ha pasado toda la vida. Estamos como que medio rascando, ¿no? Y empezamos a ver cómo la mayoría de los grupos nacionales, salvo contadas excepciones, querían convertirse en una suerte de los grupos alternativos que venían de Inglaterra y también venían de Estados Unidos. Entonces todo eso se fue forjando en mi mente como para decir, yo no me quiero quedar aquí, yo no quiero ser la selección nacional que esté en el apenitas y que apenas ha logrado algo, y no quiero ser un grupo de rock que no está a la altura de unos Rolling Stones o de un Bob Dylan o de unos Beatles o de un Michael Jackson. Quiero llegar ahí. Y se empezó a convertir esto en una suerte de trabajar muy fuerte y de empezar a poner metas muy grandes con objetivos alcanzables también todos los días. Y ahí es, Mariana, cuando se empiezan a entrelazar las cosas en los capítulos, ¿no? Es decir, no puedo contarle a la gente o a los lectores nada más el por qué fue importante la transición de la radio a los medios digitales para mí, sino tengo que entender cuáles fueron las lecciones que me dejaron y cómo en mi vida se convirtieron en algo muy positivo para después estas enseñanzas extrapolarlas al lector y que se convirtiera en un libro de utilidad. Entonces, parte del trabajo que hicimos con Penguin Random House, con Ana Bermúdez, mi editora, que me ayudó muchísimo, me llevó de la mano por todo el proceso, ella me decía, ¿y cómo vas a sintetizar el capítulo? ¿Qué le vas a poner para que se convierta en algo interesante? Y así es como está la síntesis al final, de decir, estás leyendo un libro, que es un libro fácil de leer, pero ¿cómo vas a tener las enseñanzas para la gente al final del día? Acabo de recibir unas fotografías hoy en la mañana. Una es Marta de Baile en Chicago, la otra es Martín Hernández dando un curso de sonorización en Doha, Qatar, y el otro es Jorge Batraqui en el Burro Rosado, amigo de Londres. ¿Qué dice eso? Estás hablando de tres personas exitosas. Y no se diga el gran maestro de todos, que es Alejandro González Iñárritu. Esas tres personas hoy en día, nosotros seguimos en contacto. Y fuimos un grupo muy compacto de profesores
profesionales que empezamos de cero todos y decidimos que la radio tenía que hacerse de una manera particular. ¿Cómo era esa radio en ese momento y por qué esa radio hoy en día en México no se puede replicar? Nosotros pensábamos un promocional, lo escribíamos y nos íbamos al estudio, lo producíamos y el promocional salía al aire. Llegó un momento, no sé si todos o todas recuerdan esos momentos tan interesantes de WFM, en donde la gente oía la estación buscando qué era lo que iban a decir los locutores y qué era lo que iba a pasar al aire. O sea, la música pasaba a segundo plano, porque teníamos a los 3 locutores más inteligentes y exitosos de la radio, dejándole siempre un lugar muy grande a Rock 101. Nunca diré que Rock 101 fue mejor que W, jamás. Creo que son 2 proyectos igual de valiosos, igual de grandes, con un planteamiento artístico diferente. Eso es todo. Y lo que había de constancia era la calidad de lo que nosotros hacíamos. Yo recuerdo mucho, y lo cito a Martín como uno de mis grandes maestros también, cuando Martín pasaba 48 horas sin dormir y sin bañarse, trabajando, haciendo promocionales para el aniversario. Y cuando tú tienes ejemplos como eso, tienes maestros de esa magnitud, pues no tienes otra cosa que hacer más que seguirlos. Recuerdo mucho cuando Marta entró a la estación, Alejandro la trajo, ella venía de Alfa 91.3. Marta entró, tuvo después el programa de Alejandro, y ella se planteó como mujer ser la primera mujer en desarrollar una marca personal. Nunca se me va a olvidar. Y veamos hoy en día quién es Marta de Valle, a través de los logros también que se tienen y que se han hecho. Entonces, desde la adolescencia hay una cuestión de disciplina y hay una cuestión de trabajo y hay una cuestión constante de confrontación personal de cómo puedo yo hacer las cosas de mejor manera. Y esa radio, esa creación de radio que después se